Eso es. Pues el taller va sobre el vacío. Seguramente ahora estamos llenos de ruido, de preocupaciones, de situaciones del día, de cosas que han pasado, de cosas que tenemos pendientes por hacer, de proyectos. eh, y la invitación hoy es a vaciarnos y lo comenzamos a intentar, porque esto no es más que un intento desde este momento. Y lo hacemos con una atención especial a ese movimiento físico que es la exhalación, que no es ni más ni menos que un vaciamiento. Ese vaciamiento del aire nos puede ayudar a vaciarnos de todo lo demás, incluso a vaciarnos de la buena intención de que este sea un buen taller. Vaciarnos es como retirarnos un poco todo lo que podamos y dar permiso a la vida para que ella se haga. El taller no es meramente la palabra vacío o vaciamiento, sino el vacío como condición de posibilidad de la plenitud. Al retirarnos, al retirarse el personaje, el ego, el yo pequeño, lo absoluto, lo sagrado, el misterio, la vida, Dios pueden desplegarse. Lo sagrado necesita nuestra retirada para poder desplegarse. Yo, Juanma, me retiro, a pesar de que vaya a tener tanto protagonismo, pongo mi intención de retirarme, de vaciarme, para que lo sagrado sea. Y cada una puede decir interiormente, si quiere, lo mismo. Yo, con nuestro nombre, me retiro, me vacío, para que lo sagrado sea.
30 radios convergen en el medio de la rueda, pero es el vacío que existe entre ellos lo que hace mover el carro. Del Tao Te Ching. Pues sin dejar la intención de que cada exhalación sea una oportunidad de soltar, de vaciarnos un poco de este personajillo que ocupa tanto. Puedes ir abriendo los ojos. Vamos a tener también la intención de combinar el que este espacio sea un espacio taller. Cuando se habla de taller, pues a diferencia de una charla, el taller procura una experiencia, ¿no? Procurar una experiencia, procuramos nuestra propia experiencia de lo que se vaya diciendo. Me toca el rol de hablar más, pero en una actitud, sin perder la actitud contemplativa, podemos ser participantes también del taller. Me refiero a que podamos hablar cuando lo necesitemos hablar, sobre todo que podamos compartir las lecturas entre todos, ¿vale? Pues ya bastante, digo yo, y los textos están muy bien que lo vayamos leyendo entre todos para escuchar otras voces. Y, y bueno, también el silencio es una manera, evidentemente, y sobre todo en este tipo de taller, también el silencio es una manera de participar, ¿no? Pero sobre todo que, que se vaya, que nos vayamos predisponiendo a la experiencia que procura el taller, que en este caso es la del vaciamiento. Aunque lo comenzamos el mes pasado, yo me parecía bien recomenzarlo, porque esto es novedoso siempre. Son textos sagrados y la palabra sagrada siempre es nueva, siempre recrea, siempre activa, siempre mueve o siempre nos esponja de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzarlo con los textos que tenéis ahí al principio. Ya hemos leído el primero del Tao Te Ching, y si alguien quiere leer el de San Juan de la Cruz, pues se lo agradezco. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Bien, ya sabéis que lo interesante de este itinerario es ver la confluencia, ¿no? La confluencia, esa sabiduría perenne a la que nos referimos con esa confluencia a la que llega a los distintos caminos. Desde el Tao Te Ching, algo puramente oriental, una cosmovisión que nos puede resultar hasta ajena, aunque cada vez está más presente en Occidente, pero con esa maravilla de texto, es el vacío el que proporciona o el que provoca el movimiento de la rueda del carro, el vacío como condición de posibilidad, como el estado primordial del que emerge la realidad continuamente, ¿no? Y eso llevado a nuestras propias vidas, si queremos que seamos una pura recreación continua, que se siga produciendo en nosotras y nosotros la creación, pues esa recreación tiene que partir del vaciamiento, ¿no? Después hablaremos de un concepto introducido por Simone Weil,
que es la descreación, ¿vale? Para que se produzca la creación, tiene que producirse la descreación, pero no nos vamos a adelantar. Bueno, pues aquí el santo de Ávila, San Juan de la Cruz, cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Todo se para, incluso mi cuidado porque estoy con el rostro apoyado en el amado y ahí ya no es necesario nada más. Alguien que lea la otra frase de Al-Hayaj. Al-Hayaj es este místico del que os he hablado alguna vez, que es un místico sufí que murió mártir porque lo acusaban de pronunciar lo que solo la divinidad puede pronunciar, ¿no? Él decía, yo soy la verdad. Y eso nos suena mucho a los de tradición cristiana, ¿verdad? Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la luz del mundo. A otro que también fue martirizado. Y hemos hablado otras veces, como habréis escuchado, son también las que hicisteis conmigo el itinerario del Cristo interior, que una cosa es decir yo soy la verdad desde aquello de lo que nos tenemos que vaciar, desde el personaje, y otra es decirlo desde la conexión con la fuente. Una vez vaciado del personaje, podremos afirmar yo soy la verdad porque es la verdad la que se expresa a través de ese vaciamiento, de ese cuenco que se vacía. Cuando el cuenco se vacía se llena de... Es como dar permiso, decíamos antes, ¿no? Como dar permiso. Una vez que nos retiramos, decía San Juan el Bautista, es preciso que yo mengüe, es preciso que yo me retire, es preciso que yo me vacíe para que Él se pueda dar, para que se pueda dar lo divino. Y desde ahí, pues es legítimo el yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué decía Alayá? ¿Qué frase? ¿Quién la quiere leer? O si queréis la leo yo, que tiene ahí algunos conceptos árabes. Decía, Ana al-Kika, yo no existo, Él es todo, salvo Dios nada existe, soy el vacío, nada soy. Ana al-Kika es yo soy la verdad, ¿vale? Yo no existo, Él es todo, salvo Dios nada existe, soy el vacío, nada soy. Solo cuando decimos nada soy, yo no existo, Él es todo, salvo Dios nada existe. Acordaros de los primeros talleres cuando hablábamos de la expresión por antonomasia del Islam, ¿vale? Que la llegamos a cantar. La ilaha la, no hay otra cosa que no sea Dios. O sea, no existe otra cosa que no sea Dios, ¿no? Entonces, una vez que, una vez que nos vaciamos, se puede decir, o puede decir la voz interior, yo soy la verdad. Ahí no hay el personaje desaparece en el sumidero del vaciamiento y brota el ser que somos, anárquica. ¿Qué dice Simone Weil en la siguiente texto, cortito? Igual ese no lo tenéis todo porque lo he ido introduciendo otros textos. ¿Lo tenéis el de Simone Weil? Sí. Dios, concédeme que me convierta en nada. Puede parecer una petición simple, pero es una petición atrevida, valiente. Es curioso que puede resultar curioso o contradictorio que en un espacio como el Jaén, que procura
también toda la dimensión psicoemocional, cuidar esa dimensión psicoemocional. Estemos aquí presentando frases como esta, ¿no? Concédeme que me convierta en nada, cuando por otro lado, desde la rama psicoemocional del Jain trabajamos por personas que tienen la autoestima baja o que tienen por alguna herida o algún duelo, pues esa parte de la personalidad bajita y tratamos de que esa parte de alguna manera ponga en su lugar y ahora traemos esto. Sabéis que aquí estamos hablando, aquí buscamos la excelencia y aquí buscamos el horizonte final. Este es el horizonte final, que no quita para nada todo el trabajo con lo psicoemocional, con la autoestima, ¿vale? Porque solo una personalidad medianamente equilibrada puede decir esta frase sin que haya una neurosis de por medio importante. A ver, eso lo También, aunque no estemos totalmente equilibrados, en algún momento de conexión con la fuente podemos decirlo o podemos pedirlo, porque hay veces de expansión de la conciencia, aunque cada uno estemos en nuestros procesos psicoemocionales, ¿vale? No sé si me explico. Pero las dos cosas son paralelas y una no quita la otra. Hablamos como de dos dimensiones. Hay una dimensión psicoemocional que hay que cuidar y que hay que enderezar los baches, aquello que está bajito, ¿vale? Pero este es el horizonte místico. La mística nos lleva a la expresión máxima de lo humano, que es lo divino. Y aquí hablamos de la locura del místico. Y la locura del místico es desaparecer en el amado, amada en el amado, transformada, ¿vale? Con lo cual no hay contradicción. Y podemos estar, por un lado, en el Jain dando cursos sobre la sombra, la culpa, la herida y el duelo y todo esto, la autoestima, y a la vez poniendo en valor esta frase de Simone Weil. ¿Ibas a decir algo, Nuria? Has dicho algo y cuando lo has dicho no me has Habla un poquito más alto, por favor. que me ha ido lo que Se te ha creo que ido. has dicho algo como que si una persona no está mínimamente equilibrada, has dicho algo así, no puede, creo que no es la palabra, eso no lo recuerdo. Sí, he dicho que esta frase dicha desde un desequilibrio emocional, ¿vale? Desde bueno, puede en un momento dado como puede ser contraproducente en el proceso psicoemocional de la persona. Que eso no quita que en nuestros propios, vuelvo a repetir, nuestros propios procesos tengamos momentos de conexión y podamos decirlo, ¿no? Enrique Martínez Lozano esto lo trabaja muy bien, ¿no? Él habla como de diferentes fases, ¿no? Entonces, él tiene incluso sus meditaciones, ¿no? Algunas son meditaciones para alcanzar que esa dimensión psicoemocional vaya sanando, ¿vale? Esa sanación de la dimensión psicoemocional pasa por sanar las heridas, y las heridas nos vienen como impactos normalmente de la infancia, de algo que el niño ha sentido que se le ha quitado, la niña ha sentido que se le ha quitado, ¿vale? Entonces hay que recordar a ese niño herido que eso está, y eso sería la segunda parte, ¿no? Entonces el proceso de desarrollo personal, de autorrealización o de realización personal, pero a la vez está el proceso de autotrascendencia. En este curso estamos en el proceso de autotrascendencia, de trascender todo eso, suponiendo que a la vez estamos cuidando y trabajando esa otra dimensión, las dos patas, porque estamos a la vez estamos todo el tiempo transitando dos realidades, ¿no? Hablábamos del aquí con minúscula y el aquí con mayúscula. En el aquí con minúscula tendremos que ocuparnos de aquello que está bajito, de equilibrar, de sanar.
pero hay una aquí con mayúscula donde todo está completo. Y donde es necesario el vaciarnos, incluso de aquello que hayamos trabajado, de aquello, vaciarnos, porque ahí desaparece el personaje. Y es necesario que desaparezca el personaje para que se produzca lo divino. Iba a decir algo. Sí, yo iba a decir que puede compararse lo psicoemocional con esto que le llamamos el ego y la parte mística con esto que llamamos esencia, Sí, o se mezclan. sí, lo que pasa es que el ego, claro, tiene un montón de connotaciones negativas, pero el ego sí, es necesario un ego fortalecido, Ujú, eso me ¿vale? refiero. Es No con necesario, connotación negativa, claro, sino ego en efectivamente, cuanto que carácter que tú desarrollas. una personalidad que se forme, ¿vale? Que se forme adecuadamente para, a la vez, los que se nos regala esta posibilidad de ir indagando en los textos de las distintas tradiciones, darnos cuenta de que al final la personalidad es admitimos a Ángela, la personalidad es nuestra envoltura de alguna manera, ¿no? Ujú. ¿Vale? Vale. Por casa todo el mundo bien, ¿no? Ya miro un poquito. Bienvenida, Ángela. Vale, leo un texto que no sé si tenéis que he introducido, porque ando imbuido en esta obra que me está fascinando y que os recomiendo, del filósofo Byung-Chul Han, Ay, que se llama Sobre Dios, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, al que le han dado el premio Príncipe de Asturias, de Princesa de Asturias. Él este libro lo escribe junto con Simone Weil, con el pensamiento evidentemente de Simone Weil. Él hace una relectura de Simone Weil y es maravilloso, sí, absolutamente maravilloso. a mí me la han regalado los Reyes también, Ea, pero no me lo he leído. ¿Andamos a fondo? Sobre Dios se llama. Sobre Dios, ¿Podrías hacer absolutamente maravilloso. una bibliografía Sí, para el tienes curso? razón. Sí, lo puedo poner al final de cada esquema que os doy. Pues dice, ¿no? Yo no sé si os ha llegado este texto, no, creo que no, porque lo he metido en el esquema nuevo. Quien sabe mirar se vacía. Creo que no lo tenéis, ¿verdad? Sí, Vale. sí. ¿Sí? No, perdón. No. Pues os lo mandaré, no os preocupéis que os lo mandaré. Quien sabe, escuchadlo, quien sabe mirar se vacía y se convierte en nadie. Crea dentro de sí un vacío. Acceder a no ser nada por amor no es destruirse, sino ascender a una realidad más elevada. Brinda a la criatura extinguida la plenitud del ser. Por un lado, mete la mirada. El mirar contemplativo es un vaciamiento, porque el mirar contemplativo está libre del ego. El mirar contemplativo es el mirar que permite que la realidad sea tal como es. Ese es el mirar de los contemplativos. Si leemos a Frank Jalix en Ejercicios de Contemplación, otro referente para este curso, él usa la palabra percepción. Byung-Chul Han dice que la palabra percepción está como muy en la sociedad del consumo y en la sociedad de la utilidad y todo esto. Percibimos como queriendo acaparar las cosas, pero bueno, más allá de la terminología, los dos van a un mismo significado, que es la mirada contemplativa no se apropia de aquello que contempla, no juzga aquello que contempla, no intenta cambiar aquello que contempla. Por eso, la mirada contemplativa exige un vaciamiento previo. Para mirar de manera contemplativa hay que crear dentro un vacío, para que la realidad se pueda dar tal como es, se exprese. Acceder a no ser nada por amor no es destruirse. Y de nuevo aquí estamos con lo de antes, ¿no? En ese juego de lo psicoemocional y lo místico.
no es una contradicción, no es una destrucción de lo que somos. Al contrario, es ascender a una realidad más elevada. Esa petición de Simone Weil, permíteme, concédeme ser nada, no nos destruye, sino todo lo contrario, nos permite acceder a una realidad más plena. Dice, la plenitud del ser. Y también nos permite disfrutar, ¿no? Efectivamente. Nos permite gozar. Él habla mucho del gozo y Gozar, mejor esa palabra, me sí. encanta esa palabra porque yo también quiero recuperarla de alguna manera. El gozo de permitir que las cosas sean. El gozo de darle permiso a lo divino para que se exprese. Cuanto más ocupamos con el yo, con la propia voluntad, cuanto menos vacíos estamos de nosotros mismos, menos permiso estamos dando a lo sagrado para que se manifieste. Es muy bonito, es como si Dios, yo en algún momento lo leí, no lo he puesto por aquí porque no sé dónde lo leí, pero recordaba, ¿no? Como si una de las cualidades más profundas de Dios fuera la humildad. Dios o lo sagrado, como cada uno lo quiera llamar. Es como si lo sagrado o Dios necesitara que nos replegáramos, el personaje se retirara para poder expresarse, para poder darse. Entonces, para que se manifieste lo sagrado, para que pueda darse el milagro de lo sagrado continuamente en este aquí, como volvemos a lo de San Juan, necesito menguar para que él crezca. Cuando dice necesito menguar, volvemos a Byung-Chul Han, no es una autodestrucción, al contrario, es una ascensión. Esto que en otras filosofías o en otros contextos puede parecer como machacarnos, una autodestrucción, algo que puede parecer incluso masoquista, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Bien. ¿Quién quiere leer ese texto de Rumi? Lo leo. Venga. Como un árbol, levanto mis manos de la tierra en deseo por ese de quien conocí el deseo. La rama va hacia arriba porque procede de arriba. Yo me apresuro hacia mi origen porque conozco mi origen. ¿Hasta cuándo hablaré de abajo y arriba? El no lugar es mi origen. Yo no soy del lugar, pues sé de dónde viene el lugar. No permanece en silencio. Para hacia la inexistencia, no permanece en silencio para la inexistencia. Hazte nada en la inexistencia. ¿Cuántas cosas sé de las no cosas? Fijaros, el místico, nuestro querido Rumi, se me ha ido el texto, nuestro querido Rumi parte del anhelo, que fue el primer gran bloque, la primera gran experiencia. Como un árbol levanto mis manos en deseo, en anhelo, por ese de quien conocí el deseo. Hoy vamos a decir, fijaros, que cuando nos vaciamos desaparece incluso el buscador, desaparece el anhelo, porque el vacío implica incluso vaciarnos del anhelo. Pero como estamos hablando todo momento en lenguaje contradictorio, porque la mística se expresa en el lenguaje paradójico, más contradictorio quito la palabra paradójico más bien, pues todo tiene lugar aquí, porque se van dando en paralelo, se van dando de manera solapada las dos realidades. El anhelo nos pone en movimiento, solo la sed nos alumbra, decíamos, ¿no? Pero a la vez el vacío es también vaciamiento del anhelo, para que pueda darse la presencia sin más. Pero bueno, él parte del anhelo, ¿no? Levanto mis manos por aquel de quien conocí el deseo. La rama va hacia arriba porque procede de arriba, igual que yo. Me apresuro hacia mi origen porque conozco mi origen. El místico, la mística, es aquella que conocen el origen, su
propio origen, de quién viene y a dónde va. En él, dice San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. De él venimos, a él vamos. Pero llega un momento en que ese lenguaje, porque el lenguaje se queda corto, se le queda corto. El lenguaje se le queda corto y dice él mismo, ¿hasta cuándo voy a hablar de arriba y de abajo? El no lugar, hablaremos hoy también de eso, del no lugar es mi origen. El vacío es mi origen. Decirlo de otra manera, el no lugar es el vacío. De ese vacío emerge la realidad. De ese vacío primigenio, cuando decíamos de pequeñito, aprendíamos el catecismo, Dios nos creó de la nada. Eso. La nada es... ¿Qué es la nada? Uf. La nada es ni más ni menos la ausencia de personaje, la ausencia de todo lo que ponemos para que se exprese el todo. Con lo cual, nada y todo están intrínsecamente unidos también. La nada es la ausencia de todo lo que ponemos de más. Volviendo al cuento del país de los pozos, la nada es el vaciamiento del pozo, ese hueco que va quedando para que de alguna manera pueda llenarse por lo que realmente es, ¿no? Por supuesto, él nos invita a algo de lo que vamos a hablar también hoy, a lo que dedicaremos un tema entero, al silencio, porque solo el silencio también es un vaciamiento. Leyendo hoy el libro, decía cosas tan bonitas como que el silencio era necesario para descubrir el nacimiento del ruido. O sea, un ruido, a ver si soy capaz de expresarlo porque lo expresa muy bien, pero yo no soy capaz de expresarlo tan bien. Un ruido rodeado de alguna manera de todo el ruido nuestro, o sea, de todo lo que conlleva el identificarnos con el personaje, es un ruido molesto, es un ruido que de alguna manera nos saca. En cambio, cuando vamos vaciándonos, nos damos cuenta que el silencio es como el vacío. O sea, el silencio en relación al ruido como el vacío en relación a la realidad o el vacío en relación al todo, de alguna manera, ¿no? Los ruidos emergen del silencio, de alguna manera. Y es necesario el vaciarnos nosotros, el hacer silencio, para darnos cuenta que por debajo del ruido está el silencio, que el silencio es la condición de posibilidad también del ruido. O sea, el silencio es la base del ruido, igual que de la palabra. Por lo tanto, una palabra que brota de un silencio previo no es lo mismo que una palabra que no brota de un silencio previo. Que una palabra que brota de una ideología o que brota de lo emocional o que brota de un querer o del aspecto más egoico del ser humano, ¿no? La palabra más certera es la palabra que brota del silencio. Entonces, permanece en silencio, para hacia la inexistencia, hazte nada, igual que decía Simón Weil, muchos siglos después, hazte nada en la inexistencia. ¿Cuántas cosas sé de las no cosas? Las no cosas es como sinónimo de la nada. Solo el místico sabe poder, solo el místico sabe del vacío, de la nada. Y dice la nube del no saber. ¿Quién lee ese texto? Que sí que lo tenéis. Sigue con esta nada, movido solamente por tu amor hacia Dios. Persevera firme y fijamente en esta nada, ansiando vivamente poseer siempre a Dios por amor.
El amor es otro de los términos que va a aparecer. No me quiero adelantar, pero mm, el amor conlleva esta mirada de la que hablaba, esta mirada no posesiva. El amor permite que la realidad sea. El amor de verdad permite que el otro sea. ¿Vale? Pues identificamos el amor con el amor romántico y es el amor más lejos casi del amor del amor puro, ¿no? Aunque nazca de ahí. La fuente del amor es el amor, ¿no? El amor va siendo maduro, el amor de pareja va siendo cada vez más auténtico en la medida que se va pareciendo más al amor auténtico, que es el amor que permite. El amor de la mirada contemplativa, ¿no? Entonces, la nube del no saber en esa metodología tan bonita del vaciamiento también, ¿no? Movido solo por el amor a Dios, persevera en esa nada, persevera en esa nada, en la oración sin objeto. Sería de alguna manera la manera, valga la redundancia, de la práctica, de alguna manera, de esto. Es la oración sin objeto, es la oración de vaciamiento, es la oración que no es algo, nos creemos que es ajeno al cristianismo, pero que ha estado muy propio, que ha sido propio del cristianismo, sobre todo en los primeros siglos, con los padres y las madres del desierto, ¿no? Que es la oración sin objeto, es la oración de la nube del no saber, es la oración del vaciamiento y del solo estar movido por el amor. Bien, todos los de casa también podéis leer de vez en cuando, ¿eh? Que sintamos que estáis ahí. Vamos a ir entrando poquito a poco. Decíamos el mes pasado, que todas las tradiciones, desde el Tao Te Ching hasta San Juan de la Cruz, ahora Simone Weil, este filósofo, todas las tradiciones, todos los realmente contemplativos de los distintos caminos, llegan a esta conclusión, ¿no? Que es el vacío lo que hace posible la unión con lo sagrado, la vida verdadera. Decíamos también el mes pasado que no estamos hablando de una carencia psicológica, ni de una negación de lo real, ni de un vacío, ni del vacío del nihilismo filosófico, ¿no? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de una disposición del alma, ¿vale? Una disposición del alma, una disposición que conlleva la desposesión, la desapropiación, el dejar de ocupar tanto espacio, retirarnos para que Dios sea. Cuando dejamos de reclamar el espacio, cuando cesa la pretensión de ser alguien, cuando el buscador desaparece, ahí acontece lo sagrado. Acordaros, como decíamos desde el principio, que estamos hablando de lo que menos se puede hablar. Pero eso yo a veces me quedo ahí, que no sé ni cómo expresar lo que quiero decir, porque más que nada es una intuición, es algo como muy sutil, es algo que está ahí en lo más profundo, ¿no? Que gracias a Dios que tenemos los textos de los sabios y sabias que lo dicen de una manera bonita, ¿no? Que pretendemos simplemente acercarnos a intuir esto. Que ojalá estas palabras, no las mías, sino las de los sabios y sabias, de alguna manera nos hagan conectar con esa intuición. Para eso tenemos que dejar caer nuestras seguridades y dejar que los textos y el silencio vaya haciendo espacio, vaya haciendo hueco, hacer espacio, hacer hueco. Igual eso es lo único que se nos pida, ¿no? El vacío o vacuidad. Ahí tenéis un texto que hemos leído ya en alguna meditación. Me parece precioso.
del conde de Ratnapur, en el epígrafe, creo que pone epígrafe 2, vacío y vacuidad. ¿Lo tenéis a mano? Vale. Pues si alguien lo quiere leer, cuando todo se extinga, así empieza. Cuando todo. Venga, venga. Sí, sí. Dejamos a alguien de ahí de lo. ¿Quién había empezado? En casa. ¿En casa había empezado alguien? ¿No? Pues, Si queréis lo leo yo. es que he oído que Yo he oído también a alguien decirlo, pero que no sé quién es. yo Vivi. tampoco. ¿Era Vivi? Ah, no. No es. ¿Quién era? Ha desaparecido en la vacuidad absoluta. Pues venga. Yo que sé, estoy aquí menos vacuo, voy a leerlo. A ver. Cuando todo se extingue, cuando todo se vacía dentro de ti, cuando toda pretensión de ser cesa, el hombre se parece a una tienda vacía montada en medio del desierto. Cuando la tienda realmente está vacía, entonces el amado la llena de silencio de su misterio y con el aliento de su presencia invisible. Es del conde de Ratnapur, de las notas de Caravanserai. Sí, Paco. Sí. Apaga tu micro. Eco solo sale cuando tú abres tu micro. Gracias. Fijaros que la presencia es invisible, pero es presencia. Por lo tanto, el vacío es la condición de posibilidad de lo real. Por lo tanto, el vacío tiene que ver con la desidentificación, la desposesión, la desapropiación. Tiene que ver con la desaparición del personaje para que solo quede lo que es realmente. Pero esa presencia no es algo que está fuera y aparece en nosotros cuando hacemos o intentamos hacer el vacío, sino que ya está dentro de nosotros y no la escuchamos, ¿no? Efectivamente. De nuevo, el cuento de los pozos me vale, ¿no? Yo creo que el cuento de los pozos podría haber sido una parábola de un maestro, del maestro Jesús o de cualquier otro, porque me parece bastante rica. El cuento de los pozos habla de que solo cuando los pozos se vacían, algo que ya estaba interiormente, que es el agua pura, el agua de la fuente, del manantial, brota y da vida alrededor. No es algo que venga de fuera, es algo que ya está, efectivamente. No es algo que ya está, es algo que ya somos. Por eso decíamos al principio que no es una, no es una, no recuerdo la palabra que usaba, yo creo que la usaba Byung-Chul Han, la busco eh, no es destruirse, no es una destrucción, al contrario, es una ascensión, ¿no? Es una ascensión, porque es permitir que se dé lo que ya está ahí, de alguna manera, lo que ya somos. Por lo tanto, el vacío es el espacio que queda cuando el yo deja de ocupar el espacio. En la medida en que el yo deja de ocupar el espacio, pues se llena de la presencia con mayúscula. El vacío es el espacio interior donde lo real puede darse sin ser forzado, porque a Dios no se le puede forzar.
o a que la primavera no se fuerza, a Dios no se le puede forzar, o a lo sagrado no se puede forzar, el misterio, como cada uno quiera. ¿Por qué esta sociedad está tan lejos de lo sagrado cada vez más? A pesar de que haya despertares por ahí, por hay como pequeñitas islas, luces que se van encendiendo, pero en general es la sociedad como más, pues porque yo creo que aparte de una crisis a otros niveles, hay una gran crisis de, hablaremos de un tema dedicado a esto, ¿no? Pero de atención, de mirada contemplativa. Hay una gran crisis de mirada contemplativa porque hay tanta sobreestimulación, hay tanta necesidad de estar continuamente recibiendo información, estamos tan hiperconectados, hay tanta abundancia de ruido, en el sentido, no en el sentido que decíamos antes, del ruido que emerge, sino de todo lo que el ser humano pone de sí mismo, porque tiene miedo al vacío. Hay un miedo enorme al vacío. Hay un miedo enorme al no hacer nada, al permitir que la vida se dé, al no entonces llenamos, y todo el tema de la hiperconectividad con las redes sociales y todo esto está haciendo estragos en la capacidad mística del ser humano. Llenamos huecos, tenemos un miedo atroz al vacío. Acordaros, igual que en el mito de la caverna de Platón, igual que en el país de los pozos, en el mito del país de los pozos, el proceso de vaciamiento es duro y doloroso, ¿eh? No estoy hablando aquí de algo fácil, porque cuando se produce parece que desaparecemos, cuando desaparece el personaje con el que estamos tan identificados, parece que nos vamos a morir. Y Juanma, lo que digo yo es que es duro también porque Háblame un poquito más alto. que si es duro también porque para conectar con esa parte esencial que tenemos y para mirar para adentro también nos vamos a encontrar nuestras sombras, nuestros dolores. Claro. Y que creo que no se llega a la luz si no se llega a través también de esas sombras. Sí, claro. Es decir, que el ego no es que se va, Mm. el ego es que lo reconoce, Sí, quizás puede hacer, pero eso es un proceso, ¿no? claro. El proceso de vaciamiento es el proceso de atravesar también cosas como oscuras, claro. Cosas muy oscuras. El silenciamiento nos trae que aparezcan nuestros fantasmas, claro. Y yo creo que también en la sociedad actual, es decir, que si tú no estás familiarizada un poquito con tus fantasmas y dices son fantasmas, si lo evitamos, cuando paramos y conectamos puede ser una experiencia no tan gustosa, ¿no? Eso no lo he entendido, no lo he escuchado Cuando tú bien. dices que vivimos en una sociedad muy de espaldas a esta interioridad, que con mucho miedo a quedarse en quietud, ¿no? Y el silencio, pero digo que en la medida en que tú huyes, estás huyendo también de tu sombra, porque cuando tú te paras, es como cuando, me acuerdo cuando empecé a meditar, ¿no? Que yo me paraba y pensaba que iba a encontrar la calma por arte de magia, ¿no? Y lo que encontraba era mucho ruido, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, como no te más familiarices con esto, creo que eso es también algo que le puede dar mucho miedo a la gente, ¿no? Claro, Por lo que se huye todavía más, ¿no? claro. Por eso yo siento que el común de los mortales al cual pertenecemos, pues la mayoría de los que estamos aquí, no sé si hay alguien ya que está en otro nivel, tenemos que combinar también con el proceso psicoemocional. Hay que combinarlo. Porque es verdad que en el proceso de silenciamiento nos encontramos también con nuestros fantasmas, con nuestras sombras. Entonces se tiene que ir dando a la vez. Se tiene que ir. Claro, Nos tenemos que hacer conocidos
hacernos cotidianos con nuestra parte más sombría. Eso es. Mm. Es que yo por lo menos estamos muy acostumbrados a hacernos la guerra a nosotros mismos, como que nos satisface. Cuando metemos la pata, cuando somos obviados constantemente. Entonces, el regocijarnos con nuestra guerra interna, eso se nos da muy bien. Y hay que aprender lo otro, ¿no? Mm. Es como tener una actitud de gratitud, ¿no? También, ¿no? Sí, ya hemos hablado de la actitud de gratitud. El proceso de vaciamiento da paso a una actitud de gratitud, claro. Con el proceso de vaciamiento, cuando tú te vacías de lo que tú quieres pretender que sea la vida en ti, cuando tú te vacías de esa pretensión, que te puede parecer muy legítima, pero tú te vacías de eso y permites que la vida sea, solo te brota. Cuando no lo haces desde que no me queda otra, o sea, cuando no lo estás haciendo desde ese lugar, porque a veces se hace, pues me jodo, pues no me toca otra, no me queda otra, no, no es eso, sino cuando hay realmente un vaciamiento, esa humildad, ¿no? Humildad en el sentido más puro de la palabra, lo que brota un sentimiento de gratitud, claro. Los grandes y las grandes de la tierra, los místicos y las místicas, están en continua gratitud, incluso en el dolor. Hablaremos también hoy un poquito del dolor, porque el dolor el dolor bien acompañado también nos vacía. Nos vacía de nuestra pretensión prometeica de creernos los reyes del mambo. El dolor nos iguala, el dolor nos baja a la tierra, nos hace humus, ¿no? Si el dolor tiene algún sentido es esto, no tiene otro sentido. El humildarnos, que me valga esta palabra, ¿no? El vaciarnos un poco. Yo ando... Tenéis que intentar hablar más alto. sí, Por ando ella, por como, mí y por los que están en casa. como cuestionándome continuamente qué es ese vacío, ¿no? ¿Qué es esa rendición y ese vacío en mi vida cotidiana con mis cosas cotidianas? Y ahí me viene lo de Rumi, que cuando voy a dejar de hablar de dentro, fuera, arriba, abajo, porque parece que todo está en la vida cotidiana, o sea, y que a través de la vida cotidiana de las personas también vienen las luces de la sanación emocional y de la trascendencia de lo que se está viviendo, ¿no? Mm. Y quizá es de una cosa muy cotidiana, de una cocina, de una conversación, de un ojal, de una aguja. Sí, sí. Esto lejos de alejarnos de lo cotidiano, ¿vale? De lo perentorio, incluso de nuestro compromiso con la realidad. O sea, esto no nos aleja del compromiso de la realidad, nos aleja del cómo. O sea, no nos aleja del cómo, no nos aleja del cómo, nos aleja de un cómo. O sea, nos aleja de un cómo que nace del ocupar el personaje, el ego, demasiado espacio. Del cómo que yo quiero. Del cómo yo quiero que sean las cosas. A ese. O sea, esto no nos aleja del compromiso, ¿no? A ese. Con la realidad, ¿no? Me voy al texto del otro día de Jeff Foster, ¿no? De la indignación, no nos aleja de eso, ¿no? Esto, de alguna manera, lo que sí nos permite es saber cuándo rendirnos, saber cuándo abandonar en el sentido positivo de la palabra abandonar.
abandonar toda pretensión egoica. O sea, yo voy a hacer lo que tengo que hacer en esta dimensión. No se trata de vivir. A algunos se les permite, muy poca gente, se les permite vivir ya como locos y locas de Dios. Están en la conexión y son esas personas que cada vez hay menos que están ahí. Pero el resto de los mortales tenemos que vivir esta realidad perentoria, pero sabiendo esto. Y sabiendo esto, nos va educando, porque esto es un entrenamiento continuo, a que lo que tenemos que hacer lo hacemos abandonando el resultado. Ahí está la historia. ¿Dónde se cuela el ego? ¿Dónde se cuela el personaje? Cuando bajo supuestas buenas intenciones pretendemos que las cosas salgan como el personaje quiere que salgan. Entonces esto más que nada es una desapropiación de mi pretensión de que las cosas sean como tienen que ser. Es un permiso a la vida. Permiso a la vida y yo haciendo lo que tengo que hacer. A lo mejor tengo que ir a una manifestación pro-palestina. A lo mejor tengo que yo qué sé, acoger a alguien o acercarme o cada uno lo que tenga que hacer o acercarme al vecino. No se trata esto no se trata de una actividad, de meternos en una burbuja. Hay como una inactividad, como determinados gurús en determinadas tradiciones que están ahí ya en esa conexión, que eso es lo que nos anuncia el final, pero nosotros tenemos aquí, estamos comprometidos con la realidad. Otra cosa es desde dónde, el desde dónde. Yo de nuevo vuelvo a esta frase que a mí me parece una oración preciosa, que se lee, que lo he dicho también 20.000 veces, ¿no? En la Asociación de Alcohólicos Anónimos y en otros lugares, que es la de Dios mío, dame la fuerza para hacer lo que puedo hacer. Dame la aceptación para, de alguna manera, yo lo estoy diciendo a mi manera, ¿no? La aceptación, la capacidad o la rendición de aceptar aquello que no puedo cambiar. Y la sabiduría para discernir una cosa de la otra. O más que para discernir una cosa de la otra, para saber cuándo yo ya tengo, o sea, para abandonar el resultado. Y todo esto tiene mucho que ver también en nuestra manera de acercarnos al otro. Hablábamos que el amor permite. Incluso el amor compasivo, el amor compasivo, el amor compasivo es una desapropiación. La parábola del buen samaritano, ¿no? Se baja de su cabalgadura y se acerca a la miseria, al dolor del otro al que le ha sido robada su dignidad. Se desapropia de sí para darle al otro, pero no se apropia tampoco del otro, que la mirada amorosa no es apropiarse del sufrimiento, no, es hacerse cargo el tiempo, el tiempo y permitir que la vida siga haciéndole. Esto también es cuestión de confiar, ¿no? Y de fe, ¿no? Sí, sí. Porque es que es como tírate a un vacío, tírate a un acantilado Sí. y confía y ten fe. Efectivamente. Pase lo que pase, tírate. Tiene que ver con ese término de la cábala judía que hemos hablado muchas veces, que es la emuná, ¿no? Que es la emuná, que es el permiso incluso cuando no veo. O sea, que las cosas que las cosas se den sabiendo que lo que mueve la realidad es el amor. Esa es la confianza de que lo que mueve la realidad es el amor. Entonces, y que el amor va a traer a veces situaciones que no tienen nada que ver con mis parámetros, con como yo pensaba que tenía que la vida responderme ante esto. ¿Pero emuná significa eso? Sí, emuná es confianza. ¿En el amor? ¿En que lo que mueve la vida? Es más que el amor, sí, yo lo he traducido a mi manera. Emuná es confianza ciega, como la fe ciega, como la representación de la fe. Es la confianza cuando parece que no hay nada que te diga que eso va a ir bien. Es que la certeza profunda de que hay algo más allá de la apariencia que está llevando la vida. Es la confianza en la vida, en definitiva.
y estoy leyendo un libro del maestro Edgar Ujú. y sobre la contemplación me está gustando mucho y hay una frase que me ha encantado porque estamos como acostumbrados a esta frase de que sea tu voluntad y él dice que la cambia y dice que sea tuya mi voluntad. Que sea tuya mi voluntad. Ese es el Que sea tuya vaciamiento. la voluntad. Así, y al final dice que sea tuya la voluntad. Claro, ese es el vaciamiento. Yo me vacío de mi voluntad para que la voluntad emerja. Cambiar la pequeña voluntad por la gran voluntad. Soy la esclava del Señor. ¿Sí? A veces las palabras pueden, sí, en un lenguaje no dual nos puede parecer, desde un lenguaje no dual o desde una concepción mental nos puede parecer una frase muy dura, pero desde esta concepción de desapropiación tiene todo su sentido. O sea, yo permito el sentido de la rendición también islámica, ¿no? Ese sometimiento, desde el buen sentido de la palabra, sometimiento a una voluntad que no me anula, sino que me asciende de alguna manera. No es una voluntad aniquiladora. De tal manera, la única aniquilación tiene que ver conmigo mismo. Quiero decir, es mi propio proceso de extinción del personaje lo que favorece que la gran voluntad se pueda dar. Vamos a seguir avanzando un poquito. Epígrafe 2.1, la nube del no saber. Ese texto de Dionisio Areopagita, que fue uno de los primeros cristianos que de alguna manera hablan de este modo de oración también de vaciamiento, ¿no? Y es en el que se basa mucho la nube del no saber. El libro, el autor, que no sabemos su nombre, ya sabéis que la nube del no saber no tiene, el autor es anónimo, pues se basa mucho en Dionisio Areopagita. ¿Quién quiere leer ese texto? Lo tenéis, ¿verdad? Has de adentrarte. Has de adentrarte hacia el no saber y en lo posible hacia la unión con aquel que está por encima de todas las cosas y de todo conocimiento. Por el constante y absoluto abandono de ti mismo y de todas las cosas, dejando todo y viéndote libre de todo, te abrirás al rayo de la divina oscuridad que supera todo ser. La misma idea. Vacío para plenitud. Viéndote libre de todo, te abrirás al rayo de la divina oscuridad que supera todo ser. La idea tanto de Dionisio como de la nube del no saber es que los sentidos humanos y el intelecto son incapaces de llegar hasta Dios. Nos encontramos pues con ese conocimiento que hemos hablado, con esa palabra así tan extraña, ¿no? El conocimiento apofático, que es el conocimiento que está más allá de los sentidos y de la mente. Esa divina oscuridad, que es la noche oscura del alma, es paradójicamente la luz en la que lo sagrado habita. En ese silencio místico es donde se da la unión con lo sagrado. Solo entrando en esa nube del no saber podremos vislumbrar los secretos. Por eso, para entrar en la tienda del encuentro hay que descalzarse. Descalzarse no es ni más ni menos que desapropiarse. Solo entrando descalzos de lo que creemos ser, podemos vislumbrar los secretos, lo oculto, la divina sabiduría. La iniciación en los misterios tiene un proceso previo de desapropiación del personaje, de muerte al personaje. Dice el maestro Edgar, precisamente, Nuria, apártate
de ser esto o lo otro, de tener esto o lo otro, y entonces tendrás todo y serás todo. Apártate de querer ser esto, de querer acaparar lo otro, de querer ser una cosa, de querer ser un título, de querer ser un maestro, de querer ser un... Y entonces lo tendrás todo y serás todo. Claro, es que todo eso es voluntad. Y aquí no sirve. Querer ser, querer, yo más fuerte que nadie. Y a veces disfrazado de buenas intenciones. Y a veces disfrazado de buenas intenciones. La tentación bajo especie de bien, que decía San Ignacio. Bajo Especie de bien. Bajo La especie de tentación bajo bien que especie decía de San bien. Ignacio. Bajo especie de bien. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Vacío y plenitud. El vacío, por lo tanto, tiene su contraparte en la plenitud. Pero en este caso, como en toda la mística, son sinónimos. Vacío, sinónimo de plenitud. La paradoja habla de esa realidad superior, completa. La plenitud es como las religiones teístas le han llamado al vacío. Las religiones no teístas o las cosmovisiones no teístas más orientales le han llamado vacío, y las religiones teístas, las religiones más occidentales a las que pertenecemos los que estamos aquí, pues le denominan plenitud, pero son dos maneras de hablar de lo mismo. Y fijaros que pueden parecer totalmente paradójicas. Vacío es plenitud. Lo que pasa es que es una plenitud que no está saturada de sí misma, sino que es una plenitud expansiva, vibrante, posibilitante, es una plenitud que posibilita la realidad. O un vacío pleno, o una plenitud en permanente vaciamiento, porque al estar dándose se está vaciando y se está dando y se está llenando, ¿no? Es como la fuente a borbotones que se vacía para darse, ¿no? Que se rebosa para darse. La fuente, la pila, que se está llenando y a la vez se está vaciando, ¿no? Y se está dando. Es por lo tanto un vacío fecundo, una matriz fértil, como un útero. Por eso lo femenino tiene mucho que ver con esto, la dimensión femenina. Femenino es un símbolo privilegiado para hablar de esta vacuidad, ¿no? Es el seno de la madre que aún todavía no, pero que es condición posibilitante. Ese útero que es posibilidad, ¿no? El recipiente para todo, ¿no? Acordaros de aquello de, de Santa Catalina de Siena, en las visiones que tenía, que ella siente que Jesús le dice: hazte capacidad y yo me haré torrente. Capacidad no de ser capaz de hacer algo, sino capacidad es hueco, hueco, hazte hueco. Vamos a cantar un mantra. Ahí lo conocéis la mayoría. Ahí donde todo comienza, ahí donde todo termina, ahí donde reina la nada, plenitud desbordante de amor. Eso es el final.
donde todo comienza, ahí donde todo termina, ahí donde reina la nada, plenitud desbordante de amor. Ahí donde todo comienza, ahí donde todo termina, ahí donde reina la nada, plenitud desbordante de amor. Ahí donde todo comienza, ahí donde todo termina, ahí donde reina la nada, plenitud desbordante de amor. Plenitud desbordante de amor. No se escucho. Ahí donde todo comienza, ahí donde todo termina, ahí donde reina la nada, plenitud desbordante de amor. Y dice el sabio Rumi en el poema Este mundo hecho a partir de nuestro amor por la vacuidad. Para aquí tenéis el libro en la página 54 del libro de la esencia de Rumi. Gloria a esa vacuidad que hace desaparecer toda existencia. La existencia, ese lugar hecho a partir de nuestro amor por la vacuidad. Y sin embargo, de alguna forma aparece el vacío y la existencia desaparece. Gloria a ese proceso una y otra vez. Dediqué años a privar a mi propia existencia de la vacuidad. Y de repente, un descenso en picado, una oscilación del brazo y se ha terminado el trabajo. Libre de quien yo era, libre de presencia, libre de peligrosos miedos, de esperanza, libre de deseos montañosos. La montaña del aquí y el ahora es un trozo diminuto de un trozo de paja que el viento sopla hacia la vacuidad. Estas palabras que tanto digo empiezan a perder significado: existencia, vacío, montaña, paja, palabras. Y lo que intentan expresar ya se ha escapado por la ventana, arrefalado por la inclinación del tejado. Gloria a ese proceso, una y otra vez. Vacío, existencia, vacío, existencia.
Dediqué años a privarme de esa vacuidad. ¿Por qué? Porque me daba miedo la vacuidad. Pero ya eso ha acabado. Y ya estoy libre de quién era. Libre de todo. Incluso de esperanza. Incluso libre de deseo. Vacío incluso de deseo. Todo es soplado hacia la vacuidad. Pero incluso estas palabras pierden significado. Incluso las palabras del sabio pierden significado ante aquello de lo que queremos hablar, o más que hablar, aquello que queremos sentir. De tal manera que dice el sabio que lo que he intentado decir ya se ha escapado también. Porque lo que intenta decir no se puede decir. No hay palabras que puedan expresar aquello que es inefable. Vacíos, vacías de todo, para llenarnos del ser, de Dios, de nuestra esencia sagrada, hacer cada vez más espacio a eso. Y ese ser, eso que somos, se yergue sobre la nada. Porque si se elevara sobre otra cosa, ya eso lo reduce. Por eso esta nada es una nada sublime. No es una nada como un abismo infértil, sino es una nada fecunda. Dice también Byung-Chul Han en el libro del que os he hablado hoy. Ese texto no lo tenéis, os lo mandaré. Por amor a Dios nos vaciamos, pero ese vacío se colma de luz divina. Quien renuncia a su yo por Dios, quien se descrea, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra a raudales y sin trabas la luz de Dios. Repito, por amor a Dios nos vaciamos, pero ese vacío se colma de luz divina. Quien renuncia a su yo por Dios, quien se descrea, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra a raudales, sin trabas, la luz de Dios. Hacemos un minutito de silencio con estas palabras y nos vamos a descansar 10 minutos. Voy a leerlas otra vez. Por amor a Dios nos vaciamos, pero ese vacío se colma de luz divina. Quien renuncia a su yo por Dios, quien se descrea, se vuelve tan transparente como el límpido cristal de la ventana por la que penetra a raudales, sin trabas, la luz de Dios.